Bueno, lo habíamos adelantado, ¿no? Mucha, ¿cómo decirlo? Mucho nerviosismo. Mucha congoja mundial y nerviosismo antes de el Mundial. Y nos preguntamos qué pasa en la Argentina, qué pasa en nuestro equipo si se lesiona un compañero. ¿Cómo sigue todo en estas horas, no? Claro, y por eso invitamos a Jorge Dugo, el psicólogo deportivo, para entender un poco. Primero, Jorge. Hola, buenas noches. Gracias, Buenas por noches, venir. ¿Cómo te gracias va? por estar acá. La selección argentina, ¿tiene un psicólogo deportivo? No, no tiene un psicólogo Epa. deportivo. No. ¿Debería? Sé que el técnico tiene 14 colaboradores, así que Sí. podemos pensar que no es una cuestión de presupuesto, sino que no hay un colega De los trabajando. 14 no hay ninguno que No hay sea ninguno que sea un psicólogo. psicólogo ¿Debería deportivo. tenerlo? Sí, por supuesto. Si hoy un jugador de elite, de alto rendimiento, necesita, digamos, de una pata que está faltando, todos hablamos, digamos, de la importancia que tiene lo psicológico, lo emocional, y siempre lo psicológico está presente y, bueno, más aún con este tema que supongo que me van a preguntar acerca de las lesiones, también me gustaría explicar un poquito, Sí, digamos, digo, perdona, Jorge, es increíble cómo el fútbol se sigue negando, sigue como tapando esa realidad y no incorporando el trabajo de los psicólogos, ¿no? Sí, la verdad que es, digamos, dar una ventaja, ¿no? Porque es, digamos, no atender algo que está presente siempre en la vida. Ahora estamos hablando de la selección argentina y sería, digamos, una ventaja contar con un profesional que cubra el área que todos hablamos y que yo me preguntaría quién lo ocupa y por qué no está Ahora, presente. y una consulta, digo, teniendo en cuenta, ponerle vos sos el psicólogo deportivo de la selección. ¿Qué le decís primero a Lanzini, que me imagino que es el primero que vas a encarar? ¿Y qué le decís al resto del equipo? Bueno, acá me gustaría hacer una aclaración que fíjense que generalmente cuando se nos convoca a nosotros siempre es sobre algún tema, digamos, puntual o un problema, en Sí, este en general caso una algo negativo. lesión, Algo ¿no? que ya pasó. Sí. Y yo por ahí me gustaría explicar que la función nuestra fundamentalmente es preventiva, ¿no? Y el mensaje es trabajar con todos los deportistas, no con el que se le presenta alguna dificultad, como en este caso Lanzini, ¿no? Sí. Eso es como para que se entienda Ok. el rol nuestro, ¿sí? Sí. Por eso nosotros decimos que la psicología del deporte es para todos y no tiene que haber necesariamente un problema. Claro. Ahora, con respecto a la pregunta que me hacías, fíjate qué curioso. Primero quiero decir que las lesiones no son solo físicas. O sea, hay lesiones que se producen también por estados emocionales adversos y simplemente digo esto. De todas las investigaciones que se realizaron, digamos, el factor principal de lesiones en cualquier deportista, estoy hablando, es altos niveles de estrés. Claro. Y uno podría suponer que estar en una Copa del Mundo, quien más, quien menos, genera una situación de estrés, por más que sean, digamos, por más que sean jugadores que están acostumbrados a convivir con adversidades, con situaciones de alto rendimiento, pero vestir la camiseta de la selección argentina no es algo sencillo. Y ahí lo veíamos a Messi, con una cara de preocupado y bastante triste, ¿no? ¿A Messi también lo afecta esto? Uno supone que, digamos, que es un impacto para todo el grupo. O sea, tengo entendido que es un jugador que era probable que sea titular. Sí, sí, digamos. sí, no era un soldado más, digamos, era bueno, un jugador clave para este esquema sí, de sí, Sampaoli. Lo tenía pensado entre los 11, básicamente. Seguramente que es un impacto. Quedar afuera unos días del Mundial es fuerte, obviamente para el jugador, para el grupo. Ahora, Jorge, insisto con esto. ¿Qué les decís? ¿Los juntás a los muchachos? ¿Están así, cabizbajos? Ahí arriba del micro, Una ahí arriba lágrima, del micro. ¿Qué bajan del micro o no los juntás? ¿Qué haces? Digo, en términos concretos, ¿eh? Bueno, primero habría que ver qué le está pasando, ¿no? Uno supone, pero habría que estar en la cocina para opinar, ¿no? ¿Qué le pasa al grupo? ¿Cuáles son las situaciones que generó esta lesión? Y sobre todo a Lanzini, ¿no? Sí. Porque Pero vos, ¿qué harías si bien, ahí cuando bajan del micro? Eso quiero saber. Mirá, es difícil decirte qué haría porque me imagino, como te dije al principio, que, digamos, trabajar desde antes. No me imagino que un colega nuestro aparezca cuando bajan del micro. Y si uno supone No, sería que, un error. que hay un Claro, colega claro, que trabaja no lo cuando- conocen, yo lo creo ven que como un sería invasor. un error profesional porque la otra vez me hacían una nota y yo decía, bueno, vamos a suponer que a alguien se le ocurre convocar ahora un psicólogo deportivo
yo considero que no ahora es tarde. Ahora es tarde. Ahora es tarde. Bueno, pero pará, Pero la cambio. Si sí. hubiera estado, ¿qué se suele hacer para que la gente entienda? Bueno, es muy difícil porque es un dolor inmenso, ¿sí? O sea, el deportista en este caso tiene que atravesar un duelo, generalmente pasa por 5 etapas hasta que llegue a una O quinta. sea, en un momento la tiene que sufrir sí o sí. Es un dolor que tiene que pasar y además es muy personal, ¿sí? O sea, no es el dolor, digamos, de una lesión no es para todos igual como, digamos, otro tipo de duelo. Pero habría que estar en situación para ver... O sea, vos estando allí en el plantel, trabajando desde hace tiempo, vos sabés cuál es el mejor momento para arrimarse, para hablar, cuál es la situación seguramente, ideal. Cosa que alguien que viene de afuera, un tercero, un extraño, no podría intervenir. Seguramente. Ahora. Y otra cosa que me parece importante que se conozca es que, con esto que vos me preguntabas, ¿no? ¿Qué harías? Y me parece importante que se sepa la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario. O sea, uno acá puede llegar a pensar qué haría o qué diría un psicólogo, pero también es muy importante cómo trabajaría en equipo, cómo trabaja en este caso el psicólogo con el médico, con el kinesiólogo, con la nutricionista. ¿Sabés en quién pienso? Pienso en Messi, también pienso en Pipita Higuaín, pienso en la presión que tienen, pienso en el Mundial y en el estrés. Y eso puede generar todo esto que está pasando en la selección. Sí, acá se juntan... ¿Cómo haces como para que disfruten en vez de estar nerviosos? Claro. Bueno, hay varias situaciones adversas, diría yo, ¿no? Más allá de las lesiones de Romero, de Lanzini, también vemos como cierta inestabilidad que se presenta, partido que se iba a jugar, qué le pasa a los jugadores. Por eso les digo, el jugador también está habituado a convivir de alguna manera con ciertas adversidades. Hay que ver, vuelvo a decir, qué le está pasando al grupo, qué le pasa a cada uno, pero insisto nuevamente en este concepto del trabajo y la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario. Sí, que todos se conecten con todos. Que todos se conecten con todos y que una cosa también me parece interesante es que los demás, las otras disciplinas conozcan qué le podemos aportar nosotros. Desde la psicología. ¿Qué le podemos aportar? Porque si hay un desconocimiento de entrada, es importante que el técnico sepa qué le podemos aportar nosotros como parte de un equipo para achicar el margen de error. Si nosotros atendemos, digamos, de entrada a esto, como trabajamos en la prevención, hay altas probabilidades que el estrés disminuya. Claro, disminuir el estrés. Por ejemplo, pensaba, recién Gise nombraba al Pipita Higuaín, ¿no? Es decir, un tipo que es 9, que no hace goles, que llega al momento de la final y que seguramente en su mente, como cualquiera de nosotros, decís, hoy tengo que hacer un gol, hoy tengo que hacer un gol. Hoy... Y eso es malísimo, ¿no? O sea, vos como psicólogo tenés que atacar eso, ¿no? A este ejemplo me parece interesante. Vamos a suponer que un jugador, que es habitual esto, ¿no? No hace goles. Entonces el clásico sería que se instale, hoy tengo que hacer un gol. Cuando te decís 20 veces, tengo que hacer esto, sin darte cuenta, una de las cosas que se dispara es la ansiedad. Y la ansiedad lo que hace es anticiparse a la situación y cuando te anticipás mal, resolvés mal. Entonces, pero eso pasa por en ahí, todos los órdenes. Sí, pero es interesante, ya que me preguntaban sobre el trabajo, uno podría pensar, ¿qué piensa el deportista en una situación adversa? ¿Qué piensa? ¿No? O sea, en vez de pensar, tengo que hacer un gol, seguramente sea más eficiente que se diga, tengo que tranquilizarme. Y si yo me tranquilizo, es muy probable que resuelva mejor. O instalar en la cabeza, vos no sabés qué va a pasar en los 90 minutos. Y uno le podría decir a un jugador, ¿y qué pensás si cuando llega el momento resolvés adecuadamente? Porque estás tranquilo. Mantenés la calma, por ahí relajarse, bien. intentar hasta disfrutar, porque lo que aman es eso, lo que hacen. Seguramente. ¿Una lesión es comparable a un 9 que no mete goles? ¿Psicológicamente jode lo mismo? No sé si lo compararía. Mirá, la lesión es uno de los fantasmas más importantes de un deportista. Convive con esa idea constantemente. Imaginemos lo que significa para cualquier jugador quedar afuera de un mundial de una manera impensada. 5 días. Pero aparte, no hubo una competencia, también es, digamos, una frustración muy fuerte.
O sea, que ese pibe hay que manejar seguirlo para que todo no esto. caiga, digamos. Hay que Sí, cuidarlo sí, bien. como cualquier otro jugador, hay que atender esto y también es importante que hay una rehabilitación psicológica de la lesión. ¿Sí? O sea, nosotros trabajamos en la prevención para reducir la... También esto me parece interesante que se sepa, si reducimos el estrés, reducimos la probabilidad de lesiones. O sea, es una probabilidad, no es que si hay estrés va a haber lesiones. Me quedó claro. Tiene que ver mucho el recurso de afrontamiento de cada deportista. Cada uno tiene sus recursos de afrontamiento, Su amplitud que tiene que ver también con de la tolerancia. historia de uno y cómo resuelve una situación. Ahí intervienen lo que es la resiliencia, la inteligencia emocional. Todo eso podemos aportar nosotros. Ahora, me quedo con estas ideas, Jorge. El tema de relajarse y tranquilizarse y la no presión, y el tema de que el psicólogo deportivo tendría que estar. Si te lo puso San Paoli ahora en este sí, tiempo, sí, en algún le momento llevo lo Le llevo el sacaste mensajito. de- Mañana yo viajo a Rusia, así que le llevo el mensajito Che, a San el Pablo aplauso diciendo, Jorge, puede ser. entre 12, 13 colaboradores, pone un Pero dale, poné un psicólogo. psicólogo. Bueno, Jorge Jorge Dudo estuvo con con nosotros. nosotros, bravo. Gracias. Muchas gracias, Jorge.